Muchas gracias, Emily, por la introducción. Bueno, primero que nada, buenas tardes con todos. Quiero agradecer nuevamente de parte de la Asociación de Egresados que todos ustedes puedan participar en esta nueva edición de nuestro programa de conferencias virtuales, cada vez mejor recibida por todos nuestros egresados y otros participantes. Hola Lilian, José, que los veo, Estrella, Patricia, buenos días. Nos alegra contar con ustedes y reitero nuestro agradecimiento por la colaboración. En esta oportunidad, yo creo que hay un tema que ataca a todo el mundo sin distinción, y es un tema que hoy nos preocupa y nos ocupa, que es, como todos sabemos, el coronavirus, también llamado como COVID-19, y nos interesa mucho el impacto que tiene no solo en nuestro país, sino en diferentes países del mundo. ¿Qué mejor de conocer esta realidad que de mano de nuestros delegados de los otros países en la zona de Europa? Cada uno hablará dentro del ámbito de su área de especialización y la zona en la que se encuentra, cómo esta pandemia está afectando en los temas económicos, culturales y laborales. Así es que, para empezar en el tema, justamente, ¿qué mejor que dar un contexto en cifras, ¿no? Yo tengo el periódico de hoy para poder más o menos situarnos. Hoy en Perú tenemos que como infectados 129.751 personas, fallecidos 3.788 y dados de alta 52.906. Por eso quería empezar un poco con Lilian. Si nos podrías comentar en tu zona cuál es el recuento de estos contagiados, fallecidos y recuperados que tenemos, cuál es la situación actual del distanciamiento social que les han presentado, y si es que la cuarentena en sus países ha sido total o parcial, ¿no? Para ver. Por eso, Lilian, si empezamos contigo, por favor. Gracias. Sí, con mucho gusto. En primer lugar, buenas tardes con todos. Quisiera, antes que nada, expresar mi solidaridad con todos mis compatriotas peruanos por los momentos tan difíciles que están viviendo a causa del COVID-19 o coronavirus. Y quiero pasar a mostrar algunas cifras y compartir alguna información que refleja cuál es la situación del COVID en Alemania y cómo se está manejando aquí. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿La ven? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, quizás iniciando como información de contexto, la República Federal de Alemania actualmente cuenta con una población de un poco más de 83 millones de habitantes, los cuales están distribuidos o viven en 16 estados federales, los cuales tienen un alto grado de gobierno propio. En el cuadro de la izquierda tenemos los números de la epidemia del día de hoy, infectados, recuperados, fallecidos, y el indicador R, que el día de hoy es menor que 1, en Alemania 0,83. Entre paréntesis están indicados las diferencias con el día de ayer, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy día han habido más de 362 infectados, se han recuperado 800 personas más y han fallecido 47. En el mapa de la derecha lo que vemos es cómo está afectando la epidemia en Alemania, los colores en rojo oscuro, o rojo claro y naranja y amarillo. Los colores rojos son los que grafican los estados que están siendo más afectados, naranja menos y amarillo mucho menos, y vemos claramente que es en realidad la región del sur y la región del oeste la cual está siendo más afectada por la epidemia. En cuanto, estas son cifras absolutas, pero que quisiera ahora compartir con ustedes algunas cifras comparativas, algunas cifras relativas que nos pueden mostrar mejor la situación de la epidemia en Alemania, y comienzo con el número de infectados por cada millón de habitantes, ¿no? Entonces aquí vemos que es España la que encabeza la lista con 6.050, seguida por Estados Unidos, Irlanda. Lamentablemente también encontramos a Perú ahora entre estos países, ¿no? Con 3.644 infectados por millón de habitantes, y vemos que Alemania en este caso ocupa el último lugar con 2.100, bueno, no el último lugar, pero un lugar mucho más abajo, con 2.153 infectados.
Otra estadística que considero importante en este contexto es el número de fallecidos por cada millón de habitantes. Y nuevamente vemos que aquí, en este caso, la lista la encabeza Bélgica con 804 fallecidos por millón de habitantes, seguida por España e Italia, Reino Unido, que son los países que, en Europa que han sido más golpeados por la epidemia, ¿no? Y comparativamente encontramos Alemania mostrando un número de 100 fallecidos por millón de habitantes, que es mucho más reducido que los otros países, ¿no? Creo que hay bastantes artículos y sobre todo información de la prensa de cuáles pueden ser los factores que están favoreciendo a que Alemania, como se muestra en estas cifras, esté teniendo un mejor manejo de la epidemia del COVID. Y son muchos, ¿no? Pero yo quisiera resaltar 3 factores que considero que son relevantes. En primer lugar, es el manejo y la gestión de la crisis por parte del gobierno, que está siendo liderado por la canciller Angela Merkel. Creo que desde un inicio hubo mucha transparencia y seriedad en la comunicación sobre la situación y la gravedad de esta pandemia, ¿no? Lo cual conllevó a un alto grado de aceptación y respeto de las medidas restrictivas por parte de la población. El segundo factor que considero importante es la conducción de pruebas para detectar el COVID-19 y para monitorear la infección. Alemania es a la fecha el país que ha hecho más pruebas en todo el mundo, ¿no? 1.750.000, y sigue aumentando este número. Y en tercer lugar, creo que este es un factor mucho más estructural, ¿no? Y se refiere al buen sistema de salud pública con el que cuenta Alemania. Y al respecto quisiera compartir con ustedes una cifra relevante que, para el control de esta epidemia, que es el número de camas de cuidados intensivos por habitantes. Y en este caso, Alemania encabeza la lista. Hago hincapié que la situación, este número corresponde a la situación al inicio de la pandemia. En los últimos 3 meses, Alemania ha logrado casi duplicar esta cifra, ¿no? De 34 camas de cuidados intensivos por 100.000 habitantes, y si vemos, bueno, está seguido por Austria. Si observamos los países que han sido golpeados más fuertemente en Europa, que son España e Italia, se nota una diferencia bastante significativa, ¿no? Y agregar también que no solamente se cuenta con más camas de cuidados intensivos, sino que también con personal o profesionales de salud altamente calificados, y Alemania ha logrado protegerlos, ¿no? Con la ropa adecuada, ¿no? Al inicio tuvo problemas, pero al final ha logrado hacerlo. No tengo conocimiento de que algún algún profesional de la salud haya fallecido a causa de una infección contraída en el servicio o en la prestación de sus servicios. Ahora, brevemente, a las medidas de prevención. Creo que en un inicio las medidas de prevención en Alemania no se diferenciaron. Perdón, Lilian, te queda ok. ¿Vale? Ok. Medidas de prevención no se diferenciaron mucho, siempre fue permitido el salir a caminar, correr, esa fue la gran diferencia, ¿no? Y las medidas actuales, la gran diferencia desde inicios de mayo es que cada estado debe definir el grado de flexibilización de las medidas restrictivas, y cada estado se responsabiliza de las decisiones tomadas. Se mantienen las recomendaciones de higiene, o sea, lavado de manos frecuente, etcétera, y se exige el uso de mascarillas en el transporte público. Y el último punto, que me parece también bastante importante, es que en este momento se está preparando la aplicación para celulares, aplicación Alerta Corona, la cual está siendo utilizada con bastante éxito en la mayoría de los países del sudeste asiático, ¿no? La gran diferencia con esta aplicación es que en Alemania los datos serán almacenados en los celulares y no centralmente. Se provee que esté lista para mediados de junio y su uso será voluntario. Gracias. Excelente, muy interesante, Lilian, te agradezco. Patricia, coméntanos, por favor, Patricia Estrella, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, contar sobre Bélgica? Con las cifras que nos ha mostrado un poquito Lilian, quizás será muy interesante tu participación.
los comentarios. Estás con el micrófono apagado, Pati. Ahí ¿Aló? está. Listo, Sí. perfecto. ¿Qué tal? Muchas gracias ante todo por la oportunidad de estar aquí presente y poder compartirles la experiencia, ¿no?, de esta situación actual que la que estamos viviendo aquí en Bélgica. Voy a permitirme compartir un PowerPoint. Si me podrían activar, por favor, el compartir de pantalla. ¿Aló? Sí, yo creo que ahí, Emily, creo que le puedes, Ya está. Sí, ya está. Perfecto. Bueno, voy a poner un poco. Bueno, muchas gracias. En este PowerPoint que pueden observar, he puesto la situación actual. Bueno, estamos al 26 de mayo, en la que se puede apreciar el número de casos reportados, hospitalizaciones y números de fallecidos. Como podrán observar, actualmente estamos con números muy bajos. Tenemos un acumulado, ¿no?, desde el inicio que se empezó la pandemia, que fue de marzo a mayo a la fecha, también casos reportados que figuran bastante altos. Quisiera mostrar al costado, no sé si se pueden observar, dos gráficas. A veces con los gráficos, más que cifras, podemos observar de que hay una tendencia hacia la baja, tanto en el número de casos confirmados como en el número de admisiones a los hospitales, ¿no? Nosotros hemos tenido las medidas a partir del 18 de marzo, ¿no? A mediados de la primera semana de abril hemos entrado en el pico más alto y actualmente nos encontramos en la parte final de la curva, lo que significa que hay un control de toda esta epidemia, hay un conocimiento también de cuál es el comportamiento de este virus en la sociedad belga, cuál es el comportamiento y la reacción de los ciudadanos acá frente a todas las medidas sanitarias, todas las restricciones que han habido, el distanciamiento social, que posteriormente les explicaré. Lo más importante aquí a destacar es de que estando al final de la curva, se habla bastante de la posibilidad de un rebrote, pero no una segunda ola, sino la posibilidad de que vaya a haber una especie de rebrote, pero por pequeños grupos o clústeres, el cual puede ser manejado debido a que se conoce ya la tendencia de este virus. Ahora, ¿qué ha sucedido? Porque ha sido a nivel internacional, realmente haciendo la comparación de cifras en el que se ha dicho, uy, ¿qué ha pasado con Bélgica, no? Bélgica es un país que está encabezando el mayor número de casos reportados, el mayor caso de número de muertes. Entonces, es algo que nosotros sabemos muy bien dentro de aquí de la población belga, y que se da una explicación muy simple, ¿no? Tenemos a la fecha un total de número de casos reportados, 57.455, que equivale justamente y se representa por el número de test que han sido efectuados aquí en Bélgica. Tengo entendido que a la fecha somos el tercer país que efectuamos mayor cantidad de test, ¿no? Inicialmente hubo el primer desfase en el que no se tenían los reactivos adecuados, como sí se pueden contar en Alemania, por ejemplo, pero se han encontrado soluciones durante la marcha para no estar dependiendo de otros países, ¿no? Y en la cual, con el mercado nacional, dentro de los centros de investigación belgas, hemos podido hacer esa cantidad de test, y lo que representa justamente es ese número que significa justamente que se tiene un mayor control de la situación. El hecho de poder prevenir, cuando una persona recién siente los síntomas, tiene la capacidad de hacer un test. Las empresas hacen test para que sus trabajadores puedan ir. Entonces, esa es la relación del número. Con total el número de muertes, 9.334, creo que encabezamos el primero. Somos un país bastante pequeño, que tenemos frontera casi con todos los países, que somos del tamaño más o menos de Lima y tenemos 11 millones de habitantes. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? La gran mayoría, todo el mundo dice que sucedió. La respuesta es muy simple. Yo creo que Bélgica es el único, por no decir uno de los muy pocos países que ha realizado un registro de muertes exacto, ¿no?, a la fecha.
¿Qué quiere decir? Que se ha registrado todas las muertes en hospitales, más todas las muertes que se han realizado fuera de ellos, que vendría a ser específicamente en los asilos de ancianos, donde se ha representado el mayor número. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos justificar eso en ese sentido? Siguiendo las cifras históricas de los años anteriores, se puede saber aproximadamente cuántos números normales había de muertes entre el periodo de marzo a mayo. A la fecha de hoy, la diferencia entre el número total de muertes que ha habido en ese periodo comparado con los anteriores meses, hay un gran número que nos explica. Ese número que Bélgica ha registrado como casos COVID representa esa cantidad. Quiere decir de que sucede que en otros países no se han registrado todos los casos y que probablemente la cifra sea mayor, no solamente duplicada, triplicada. Entonces es una cosa que Bélgica, ¿por qué decidió llevar este tipo de registro? Porque llevando este tipo de registro podía saber si las capacidades de sus instalaciones médicas podían soportar la pandemia. Al pico más alto, cuando creo que hemos llegado a 470 muertos por día, en lo máximo de la curva, nuestras instalaciones médicas ni llegaban al 60%. Es decir, que teníamos camas libres, habían respiradores, y todos los materiales necesarios para dar un adecuado servicio a las personas. Muy válido lo que nos comentas, Estrella, con respecto a la data. Te queda un minuto, porfa. Sí. Bueno, es relativamente, sí, con relación a las preguntas del distanciamiento social, al igual que Alemania, nosotros hemos podido salir. Era bastante diferente en el sentido que escuchábamos por la televisión el hecho de salir a hacer deporte, salir a caminar, salir con los niños, siempre dentro de un respeto, ¿no? Un respeto a terceros, respeto a las personas mayores, siendo prudentes en el tiempo que uno sale, siendo prudente en el estar cerca de donde uno vive, ¿no? Y tampoco una de las cosas que también, no usamos mascarillas, no están exigidas las mascarillas acá. Es uno mismo quien, sabiendo que con las mascarillas protege a otro, se las pone. Lo único que está reglamentado acá son las mascarillas para el transporte público interno y todos aquellos negocios en los cuales uno tenga que ir, solamente no de parte del cliente, sino de parte de las personas que son las que atienden. Bueno, eso sería mi contribución. Muchas gracias, Estrella. La verdad que muy valiosa la información que nos compartes. Patricia, ¿qué nos puedes comentar de Francia? Bueno, buenas tardes con todos, buenos días, perdón. Pues actualmente, sí, perdón. ¿No? Bueno. Sí, perfecto, te escuchamos. Ok, perfecto. Sí, bueno, perfecto. En nuestro caso, actualmente, ok, en nuestro caso tenemos, son 65 millones de habitantes en Francia, de los cuales 182.000 son contagiados, y sabiendo que el Estado no ha hecho test masivos como lo han hecho en Alemania, entonces las cifras todavía yo pienso que no reflejan, hasta hoy no reflejan realmente la realidad que se está viviendo en Francia, pero son las cifras oficiales. Y 28.000 personas fallecidas, pero igualmente esta cifra es la cifra oficial en el sentido de que son fallecidos en el sistema de hospitales y no las personas que han fallecido quizás en sus domicilios o en los asilos de ancianos, donde hay un número enorme de personas y de personas mayores, adultos mayores que han fallecido y que no están dentro del conteo oficial. Entonces, nuevamente las cifras no reflejan realmente la realidad, pero es lo que tenemos por el momento. El confinamiento, hay 65.000 personas que se han recuperado, entonces, bueno, 65.000 que ya no están dentro del sistema hospitalario. Y actualmente, bueno, el confinamiento comenzó el 16 de marzo, fue un confinamiento estricto a nivel nacional, donde las personas pues no podían salir de sus domicilios, no podían desplazarse, digamos, fuera de sus domicilios, solamente para lo estrictamente necesario, compras de comida, visitas médicas o visitas a familiares en urgencia. Luego, el 11 de mayo terminó el confinamiento
pero el Estado decidió adaptar el desconfinamiento según cada región. Con esto quiero decir que las regiones más impactadas o menos impactadas, pues el Estado decidió atribuirles un color. Las zonas rojas del país son las zonas donde circula más el virus, y en este caso pues son las zonas del noreste del país, noreste de Francia, y la parte parisina, París y los alrededores son zonas rojas, pues, es decir, zonas de mayor propagación y circulación del virus. Luego el resto del país, el resto de Francia, es zona verde. Las zonas rojas y verdes tienen diferentes grados de desconfinamiento. En realidad, toda Francia se encuentra en una suerte de libertad condicional, pues el Estado va a hacer una evaluación de la situación el 2 de junio, y en función de cómo estemos con las cifras, si hay un mayor número de contagios, si hay una mayor propagación, pues el Estado decidirá nuevamente cerrarnos la puerta y volver a confinarnos. Sabe Dios hasta cuándo, pero es una situación que va a ser evaluada todavía la próxima semana. Entonces todos los ciudadanos estamos a la espera del mensaje a la nación que dará el presidente y el primer ministro prontamente para saber nuestro futuro inmediato, conocer nuestro futuro inmediato. En todo caso, pues las zonas rojas estamos aún confinadas en el sentido de que toda actividad pública, todo espacio público está cerrado, todo espacio público en el sentido de parques, grandes parques, jardines, plazas, restaurantes, bares, museos, sitios turísticos, todo esto, todo lo que implica espacios de aglomeración de gente, pues están cerrados, mientras que en las zonas verdes hay zonas que ya están abiertas, hay restaurantes que comienzan a abrir, hay parques que están abiertos, incluso hay playas que ya están abiertas a disposición del público. Y bueno, es algo que todavía es una diferencia enorme vivir en una zona roja y vivir en una zona verde, pero bueno, eso es lo que tenemos por el momento, y estamos a la espera de la situación, de la evolución de la situación. Ok, gracias Patricia. Bueno, ya hemos dejado en este último punto a José para que nos comente sobre España, uno de los países más afectados y que ya está entrando a la fase 1, ¿no? En la cual están justamente compartiendo más zonas, pero ya, ¿qué nos cuenta, José? Sí, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Bueno, cuando puedo, de momento no me dejan compartir, pero bueno, ya, mientras tanto, mientras tenga la opción, les voy a comentar mi experiencia personal. Yo el 6 de marzo viajé de Madrid a Lima para, pues, simplemente, bueno, tomar mis vacaciones pendientes, que me debían del año pasado, y se dio la cuarentena, el estado de alarma en Perú, entonces yo estoy actualmente en Lima. Da la casualidad que estoy en Lima. Perdóname, José, ahí está, ya puedes compartir, justo. Sí, sí, sí. Ahí se ve, ¿no? Sí se ve bien, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, sí, muy bien. Entonces estoy en Lima, trabajando desde Lima, así que, bueno, mi familia está allá, pues luego contaré más en detalle, pero de una forma me ha tocado vivir la experiencia desde Lima, ¿no? Acá tenemos los cuadros de evolución en España y comparándolo con Perú. Bueno, como veis, estoy en Perú, hay un poco de ruido, un poco de esto, pero bueno, es la situación. Esto sería impensable en Alemania. En Alemania te ponen multa si alguien sale vendiendo en la calle, ¿no? Pero bueno, en España sí se puede. En España hay cierta flexibilidad, pero bueno. Acá se ve la diferencia entre el número en el caso de España son 237.000, recuperados 150.000 y muertes 27.000. Realmente la cantidad de muertes impresiona mucho. Impresiona mucho la cantidad de muertes en Europa en general. ¿A qué se ve? La población. La población adulta, como sabemos, afecta a más de 70, 80 años, pues afecta mucho el tema de la incidencia de la enfermedad. Y la curva, pues se nota cómo ha sido la curva en España, que ha ido disminuyendo. Y bueno, ahora realmente ha mejorado, a diferencia de Perú, que todavía estamos en fase de... Bueno, es un poco discutible, ¿no? Inicialmente se podía salir solamente en España a comprar, a pasear el perro, a la farmacia, al supermercado, solamente. Ya se inició la fase 0, que bueno, empezó el 4 de mayo. El tema de las fases se hizo en España de tal forma que en función de las provincias,
se decide, el Ministerio de Salud con las comunidades, deciden si se cambia de fase o no se cambia de fase. La fase 0, inicialmente, bueno, el teletrabajo, el gobierno lo ha dicho que tiene que ser, bueno, lo máximo posible que siempre se cumpla el teletrabajo, ¿no? Se abrió los restaurantes para entregar, se hicieron tramos horarios, que esto continúa, o sea, un horario para gente que sale a hacer a runner, a correr, a pasear a los niños y a los adultos mayores, justamente para eso, para diferenciar y proteger a los adultos mayores, ¿no? Se puede ir en bicicleta, patinar, y bueno. La fase 1, que desde este lunes, toda España está en fase 1, Madrid, Barcelona, pues todos conocemos, es una ciudad más importante de España, esta semana empezará con la fase 1. Entonces realmente para ellos, esto es que realmente el tema de las terrazas, alguien que haya venido a España, saben que todo el mundo vive en la calle en España, todo el mundo vive saliendo, disfrutando de los amigos, de la cerveza, de las tapas, y efectivamente ya la gente puede disfrutar de las terrazas. Entonces la gente, eso es una cosa impresionante, ¿no? Que la gente ha estado, el cambio ha sido brusco, no sé si la gente ha venido por Europa, pero la gente vive en la calle realmente. Hace poco vinieron unos primos, tal. Es que Madrid y Barcelona son ciudades que no paran realmente, es una Sobre forma todo de en el vida. verano, ¿no? Que ya está pronto a llegar en España. Efectivamente, efectivamente. Justamente el presidente Sánchez ha dicho que el 1 de julio autoriza a que los alemanes puedan venir a España, bueno, Alemania, ingleses, franceses, vengan a España a disfrutar del mar. Porque Lilian, realmente toma nota. el impacto turístico es impresionante. España recibe 80 millones al año de turistas y bueno. Bueno, conclusión. Simplemente que en cada fase se van abriendo poco a poco, esa es la desescalada, como se comenta. En la fase 2, que algunas provincias, por ejemplo, Madrid está en fase 1 y Barcelona también, pero hay ciudades que ya están en la fase 2, que poco a poco lo que quiere decir es que ya se van abriendo más, por ejemplo, se abren centros comerciales, apertura de bares hasta 1/3 de su aforo, museos, ¿no? Poco a poco se va. La fase 3, que sería una fase posterior, pues ya básicamente las personas pueden ir a su centro de trabajo, la movilidad urbana, que ahora mismo, por ejemplo, está, no se puede uno ir de Barcelona hacia Madrid y viceversa, bueno, y básicamente que aumenta la cantidad de aforo. Y esta es la parte que a todo el mundo es que en España, julio y agosto, todo el mundo se va de vacaciones. Así Entonces, es. claro, la apertura de playas es lo que todo el mundo está esperando. Las familias esperan todo el año para irse a la playa a descansar. Entonces, Bien, José. y bueno, Muchísimas gracias. sí, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, por lo que vemos hasta aquí, sin lugar a dudas, este virus nos ha afectado a todos los países, quizás en diferentes medidas, pero lo que yo rescato de aquí es la forma como cada uno lo ha enfrentado, ¿no? Yo me quedo con ideas importantes, novedosas sobre el app en Alemania. El app me parece va a ser súper efectivo, porque además Corea del Sur también lo implementó y permite justamente identificar cómo va y el radio donde si hay virus infectado, cómo lo puedes identificar. Excelente iniciativa y que Alemania está en condiciones de llevarlo a cabo. En Bélgica, felicito de verdad que trabajen esta confiabilidad de la data, ¿no? Yo vengo de este mundo y bueno, es un lujo tener una data muy confiable como lo has rescatado. Y lo cual es cierto, porque yo creo que en todos los países quizás las cifras son referenciales, salvo, como tú dices, lo bien que han trabajado en Bélgica, ¿no? Igualmente en Francia, esta novedad de poner por colores la zona, muy acertada para ir focalizando y dando, digamos, ciertas flexibilidades donde corresponda. Bueno, y ni que hablar de España, que ha clasificado bien lo has explicado muy bien, José, las fases en las que se encuentran, y por supuesto, quien no, quizás mucha gente ha visitado España o ha leído sobre el tema turístico, es una ciudad preciosa, y qué bueno que estás invitando a los demás países. Alemania, por lo menos ya tomó nota, Lilian, para ir a visitar nuevamente Alemania. Me apunto, ya voy. Todo, sí, efectivamente. Y además yo creo que ojalá efectivamente no surja ningún rebrote, porque sí hemos visto en las páginas, hemos visto en los diarios, como las playas, ya la gente está saliendo bastante a las calles, ¿no? Pero bueno, excelente. A continuación, Lilian va a exponernos sobre la situación económica de Alemania, sobre cómo se ha visto afectado por este virus y cuáles son los pronósticos para el futuro cercano. Gracias. Te dejo la palabra, Lilian. Muchísimas gracias. Voy a compartir también mi pantalla.
Y Solo comentar que continúo. si hubieran preguntas al final del webinar, vamos a poder dar un tiempo para resolverlas. Pueden ir escribiéndolas, me informan aquí, para poder luego leerlas en orden. Ya, ok. Bueno, repercusiones económicas del COVID-19 en Alemania. En realidad creo que se podrían llevar a cabo varios webinarios con este tema, el cual es bastante amplio, y por eso en estos siguientes 10 minutos yo me voy a centrar en las medidas que Alemania está aplicando y está operacionalizando para mitigar los efectos del COVID, las medidas que también está planificando a futuro, y al final quisiera compartir con ustedes una reflexión personal al respecto. Como información de contexto, es importante compartir con ustedes que en realidad Alemania es una economía bastante estable. Y lo digo porque si ustedes ven las cifras del comportamiento del Producto Bruto Interno Real en los últimos años, vemos que en el 2018 ha tenido un crecimiento de 1,5, en el 2016 de 0,6, ¿no? Y lo que se espera, el pronóstico para el 2020 es una caída de menos 6,5% del PBI real, lo cual está siendo considerado la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Realmente también hay que tener en cuenta que Alemania es uno de los exportadores más grandes a nivel mundial, y la pandemia no solamente ha paralizado todos los países que son el destino de sus exportaciones, sino también ha roto todo el sistema de ¿cómo se dice? De las importaciones, ¿no? que necesita las materias primas, ¿no? Los principales mercados para Alemania son China, Estados Unidos, los países europeos, Brasil, México, y como hemos visto en la presentación anterior, todos estos países están siendo fuertemente afectados por la pandemia. Ahora, así como la crisis es la peor desde la Segunda Guerra Mundial, o es considerada la peor desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania también, o el gobierno alemán, ha diseñado y está operacionalizando a su vez el programa de apoyo más grande de la historia desde la Segunda Guerra Mundial. Y a este programa lo ha llamado el Escudo de Protección Corona, que consta de distintas componentes, y yo quiero compartir con ustedes en este breve espacio los principales, ¿no? Entonces, el escudo de protección Corona, ¿en qué consta o cuáles son los componentes principales? Entre uno de ellos tenemos la protección a las empresas y a los empleados, y para esto Alemania está utilizando un instrumento que ya lo utiliza desde hace décadas, conocido como Kurzarbeit, y la traducción sería trabajo reducido, ¿no? ¿En qué consiste? En el pago del 60% del salario neto no obtenido, ¿no? Este porcentaje sube a 67% en el caso de personas con hijos menores de edad, y este pago es asumido por el Estado. Generalmente, o por ejemplo en la crisis financiera del 2008-2009, este instrumento se podía utilizar hasta por un año. En el contexto de esta pandemia están extendiendo el uso de este instrumento hasta por 24 meses, o sea, 2 años, ¿no? Esto permite que es una protección a las empresas, por un lado, que no se desvinculen de su mano de obra, es una protección a los empleados, porque en algunos casos el trabajo se ha reducido a 0, ¿no? Y van a sus casas y ellos siguen recibiendo al menos el 60% del ingreso, o, como repito, el 67% en el caso de que tengan hijos menores. Otro componente de este programa Escudo de Protección Corona es la protección para los independientes y para los microempresarios para los siguientes 3 meses, contados desde marzo del 2020, en el cual se
manifiesta la pandemia, ¿no? Y en este caso el gobierno alemán ha puesto a disposición 500 miles de millones de euros en subsidios. Es decir, este apoyo no tiene que ser, ¿cómo se dice?, retribuido, ¿no? ¿En qué consta? Hasta 9.000 euros para independientes sin empleados, y de estos 9.000 euros se pueden utilizar hasta 2.000 para gastos de manutención, el resto debe ser utilizado para cubrir gastos de operación, y hasta 15.000 euros para microempresas de 1 a 10 empleados. Otro aspecto u otro componente importante de este escudo de protección es la protección para grandes empresas y sectores que han sido fuertemente o que están siendo fuertemente golpeados por la epidemia, como es el de transporte aéreo, turismo, automotriz, por poner algunos ejemplos. Y creo que la paralización que ha sufrido Alemania y que están sufriendo muchos países, o casi todos los países del mundo, se ve bastante bien reflejada por esta imagen de todos los aviones de Lufthansa, ¿no?, que están ahora ocupando las pistas de aterrizaje en el aeropuerto de Frankfurt, ¿no? Casi todas las pistas están ocupadas por los aviones, ¿no? Lufthansa ha reducido su servicio, creo, en más de un 95%. Poco a poco está volviendo a operar, sobre todo en el servicio de transporte de mercancías, ¿no? Pero fuertemente golpeada, y justo como ejemplo, quiero mencionar, hace 2 días se acordó el apoyo para Lufthansa. ¿En qué consiste este apoyo? Se pone a disposición 9.000 millones de euros, ¿y en qué forma? ¿No? Este dinero va a ser transferido a través de la compra del 20% de acciones por el Estado, ¿no? Otro punto importante es que el Estado tiene la opción de adquirir 5% más 1, ¿no?, en caso que haya peligro de adquisición por capitales externos. La condición para este apoyo es que no habrá pago de dividendos ni bonos, si no me equivoco, hasta el 2023. Este es un acuerdo interno, ¿no?, al que se ha llegado en Alemania. Aún tiene que ser aprobado por la Unión Europea y se va a discutir en los próximos días. Yo me imagino que probablemente haya algunos ajustes. Aquí ya se está mencionando algunos puntos críticos del acuerdo, por ejemplo, que no haya condicionalidad a la empresa en cuanto a que oriente sus políticas a las políticas del cambio climático, ¿no? Y otro aspecto que también está siendo criticado es de que no haya condicionalidad con respecto a la protección de puestos de trabajo. Es decir, si no hay ninguna condicionalidad, podría ser que en 3 o 4 meses Lufthansa podría decidir recortar fuertemente el número de puestos de trabajo de la empresa, ¿no? Esto en cuestión a la situación de las medidas, ¿no? Bueno, como digo, de algunas de las medidas. Ahora quisiera mostrarles este gráfico que refleja la percepción que tiene actualmente el sector empresarial con respecto a la crisis. Y para esto quiero compartir con ustedes una encuesta que se ha realizado en abril del 2020 por el Instituto IFO, que es uno de los principales institutos de estudios económicos aquí en Alemania, ¿no? A los empresarios en general se les preguntó cuántos meses creen ellos que pueden sobrevivir sus empresas, ¿no?, teniendo en cuenta este programa de apoyo protección, de protección coronavirus, y vemos los resultados en el cuadro, ¿no? Los resultados, o sea, las barras rojas representan los resultados de todas las empresas, y las barras naranjas representan los resultados de las respuestas de los comercios minoristas o empresas minoristas, ¿no? Hasta, bueno, ¿cuánto tiempo piensan que pueden sobrevivir? Hasta 3 meses, de 4 a 6 meses, o más de 6 meses. Yo he resumido estos resultados con la siguiente afirmación, ¿no?, que es que más del 52,7% de todas las empresas piensan que en 6 meses quebrarían en toda Alemania, si es que la situación no cambia, ¿no?, o si la situación empeora.
Y en el caso de comercios minoristas o pequeñas empresas, la percepción es mucho más crítica. Se piensa que o ellos mismos perciben que 63,2% de las empresas quebrarían en los siguientes 6 meses, ¿no? Contados a partir de marzo. Entonces yo creo que aquí se ve que la percepción que se tiene es en cuanto al futuro, si la situación no cambia, es una percepción bastante negativa, y que es claro que en Alemania se tiene que evitar y se debe evitar de todas maneras, una segunda ola del COVID-19, ¿no? Bueno, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Y yo creo que este peligro es real. En estos últimos días se está discutiendo que a raíz de la flexibilización de las medidas de prevención, por ejemplo, la semana pasada, más de 100 personas en Frankfurt se contagiaron porque asistieron a una misa organizada por una iglesia, ¿no? Entonces 100 personas se contagiaron en unas horas, y también el caso, por ejemplo, de más de 20 personas que se contagiaron en un estado del norte después de visitar un restaurante, ¿no? Que no cumplió en esos momentos con los protocolos establecidos, ¿no? Sin duda. Entonces, Me queda solo un minuto, por favor. Gracias. ok. Entonces, en consecuencia, sigue vigente distanciamiento social, uso de mascarillas, medidas de higiene y respeto, ¿no? Que son los que sigue recomendando Angela Merkel. Y ahora paso brevemente a presentar, como ya dije, huele hierba. Lo que presenté anteriormente es el paquete de protección, ¿no? Ahora se está discutiendo un paquete corona para el futuro, ¿no? Para ayudar a los sectores más golpeados, a los sectores más relevantes en el futuro, especialmente digitalización, energía renovable, movilidad eléctrica. También se está discutiendo la ayuda a las comunas y a los municipios que prestan servicios importantes a la población. Y un punto importante, se está discutiendo la ayuda para Europa, ¿no? Francia y Alemania acaban de proponen poner a disposición 500.000 millones en subvenciones y 500.000 millones en créditos para la Unión Europea. Yo creo que ya sabemos todos que en un inicio el comportamiento de los países fue bastante individual, ¿no? Cerraron fronteras sin coordinación en Europa, por ejemplo, ¿no? Prohibieron la exportación de material médico, etc. Y yo creo que para Alemania ha quedado claro que no se trata en esta crisis o en esta pandemia de salvarse solos, sino de trabajar para que todos los países del mundo puedan controlar la pandemia. Y simplemente quiero terminar compartiendo con ustedes una afirmación atribuida a Winston Churchill, que dijo: never let a good crisis go to the waste, ¿no? Nunca permitas que una buena crisis se vaya a la basura. Y yo creo que todos los países conjuntamente deberían orientar todas las medidas de reactivación y reconstrucción a la operacionalización y al logro de los 17 objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Esta agenda ya existe, no se trata de inventar la rueda, ¿no? Y también leí que se ponía que la epidemia del coronavirus no ha roto un sistema, sino que ha puesto en evidencia un sistema roto en educación, roto en salud, roto en igualdad de género, roto en protección al medio ambiente y al clima, y también en donde la alianza para lograr estos objetivos no está funcionando como debe ser. Y yo aprovecho esta oportunidad para reafirmar mi compromiso en contribuir a que estos objetivos sean logrados y sean operacionalizados utilizando esta crisis. Gracias. Muy bien, Lilian, súper interesante, la verdad, todo lo que nos has comentado, y de verdad agradezco que lo has compartido toda esta situación de forma muy precisa. Ahora vamos a darle la palabra a Estrella, que es nuestra delegada en
en Bélgica, quien nos va a comentar sobre la situación del comercio en Europa y los planes de reactivación económica que tienen previstos. Te cedo la palabra, Estrella. Comercial en Bélgica, como habíamos estado hablando hace unos minutos, nosotros tuvimos el confinamiento el 18 de marzo, con todas las medidas de control sanitario y de distanciamiento social del 1,5 metros, y se ha evaluado justamente todas estas repercusiones para ver el problema de la economía, ¿no? Que así como lo mencionó, así como se ha mencionado anteriormente, había una serie de medidas que ha estado dando el gobierno para que durante todo este periodo de confinamiento la gente no se vea afectada, ¿no? La población, a través de también los paros denominados paros corona, ¿no? Para un 70% del sueldo de cada uno de las personas que perdían sus trabajos, para el tema de las empresas que también tenían que ver separadas, una serie de bonificaciones, ¿no? Era importante también el tema de los créditos al consumo y el créditos hipotecarios también, que eran aplazados, una serie de medidas, todo un paquete que daba Bélgica para poder afrontar esta crisis. Por lo cual era importante de alguna manera poder reactivar la economía. Tenemos el 4 de mayo, que ha entrado la primera fase con la reanudación de todas las actividades industriales y todos los servicios de comercio B2B. Una semana después, toda la apertura de los comercios al detalle, salvo lo que llamamos nosotros el sector Horeca, que vendría a ser el restaurantes y cafés, ¿no? Por la congregación de personas. Una siguiente fase, una semana después de la apertura de todos los otros negocios de servicios, por ejemplo, de contacto, como son los peluqueros, los masajes, tatuajes, etc. Y se prevé que para el 8 de junio todo el sector de restaurante se esté ampliando, de acuerdo a una serie de restricciones con relación a la administración del espacio. Sobre todo es un tema de espacio, ¿no? Un tema de que se pueda regular el distanciamiento, se pueda tener un número limitado de personas. Con relación al tema del rebrote, ya que hemos manejado bien el tema de las cifras, se habla de un rebrote por grupos, por núcleos pequeños de clúster, puede ser una familia, puede ser de repente en la escuela una sección, podría ser las personas que hacen deporte, un cierto grupo de deportistas, pero que pueda ser automáticamente tratado, conocido y puesto en cuarentena, ¿no? Para evitar los contagios con otros núcleos. Siguiendo esto, voy a conversar justamente sobre el tema de Europa y Bélgica en paralelo para poder trabajarlo. Hay que, tal como se ha hablado anteriormente, Lilian, ¿no? Esto se trata de un comercio exterior esencialmente intra-Unión Europea, ¿no? Con países fuertes, economías fuertes como Alemania, Francia, Holanda, Italia misma. Son negocios que Bélgica ha realizado. Obviamente tenemos socios importantes como son la China, Estados Unidos, que obviamente realizamos importantes actividades económicas. Y una de las cosas que ya se sabía, pero que se ha constatado, es que ha habido esta fuerte integración de la economía, tanto belga y europea, en las cadenas mundiales, como todos los países, como mismo como Perú. Y que todo este efecto toda esta situación del COVID ha efectuado una especie de cascada en todas las actividades económicas, debido a que se empieza a desacelerar una región del mundo. En este caso vendría a ser la China, que fue el primer país que se detecta entre diciembre y se recupera en marzo, y un impacto importante en toda la situación económica en Bélgica y en Europa, vía todo el canal de distribución. Y por otro lado, en marzo, que empieza la contaminación en Europa, en todos los países, empezando por los países del sur, ¿no? Italia, España, empieza a darse una serie de medidas, ¿no? Que los países adoptan de una manera muy radical, ¿no? Muy radical para poder controlar el tema del coronavirus, pero que afectan de alguna manera, pues cada quien hace sus medidas de control sanitario que afectan al comercio internacional. Uno de los casos es el cierre de las fronteras, restricciones para ciertos tipos
tipos de productos que son de primera necesidad, sobre todo relacionados al sector de salud, no restricciones que se ponen para el mercado local, y todo el sistema pues, de distribución se somete a una gran presión. Ahora, hablando de empresas, a nivel de empresas, también las empresas se ven confrontadas de todo tipo, desde las grandes empresas hasta las pequeñas empresas, a un desafío en términos de ¿qué? De organización de trabajo. O sea, el teletrabajo es la norma. Hay todo el personal que es administrativo y puede realizarlo, es bienvenido, es más, es aconsejado. Todas aquellas personas que no pueden realizar debido a sus actividades, pues entran a este paro y que les había mencionado la subvención que dan cada uno de los países. En el caso específico de Bélgica es el paro corona, pero vemos que en Alemania también hay este tipo de intervenciones, como seguramente también en otros países. Ahora, ¿qué sucede? Que como cada país pone en marcha diferentes medidas de control sanitario y estratégico, de confinamiento, pero también al mismo tiempo un plan de desconfinamiento por separado. Entonces, un poco ahí ha habido un total desajuste, ¿no? Que normalmente como Comunidad Europea, normalmente se tiene todo un bloque sólido en el que puede realizar, sobre todo hablando de la parte comercial, transacciones con un gran peso. Este problema de cada cual buscar estrategias diferentes ha desestabilizado o ha desordenado, se podría decir un poco, todo este tratamiento del comercio. Un primer desajuste que se da, sobre todo entre los bienes de entrada y los bienes salientes, que se dan en dos periodos principales. Un primer periodo, que es el epicentro China, diciembre-marzo, ¿no? Donde toda la producción de las empresas chinas se paraliza, los pedidos se quedan en stand-by, las empresas belgas se dan cuenta, y las empresas europeas en general se dan cuenta que, hay suministros imprescindibles para yo continuar mi producción y no los tengo, y empiezo a no saber qué hacer, a buscar en otros mercados, todo el mundo está así y empieza a haber un desorden tremendo. Y por otro lado, hay un segundo epicentro que se da en Europa en marzo a mayo, que es el mes en que la gran mayoría de países ya se está comenzando a desconfinar. Pero está la paradoja para el comercio de ese mes de marzo, ¿no? ¿Qué pasó en ese mes de marzo? Donde mientras una economía se reactiva, las otras empiezan a desacelerar y viceversa. Entonces, este desfase en la producción, en la cadena logística, en el tema de stock, en los puertos, en los almacenes, es algo que se está manejando actualmente. Algunos países con mayor infraestructura, mayor tamaño, caso Alemania, pueden hacer uso justamente de todo este tipo de consejos o de recomendaciones que se dan para acelerar toda la reactivación del comercio. Y por otra parte también tener en cuenta que hay un desfase natural, ¿no? Hay un desfase natural entre una economía y otra, de por sí del comercio. Hablamos, por ejemplo, del comercio tan fuerte que es entre China y Europa, de por sí era un mes que se tenía que tener en cuenta, más los meses que tenemos propios del coronavirus, tenemos un tiempo importante a manejar. Otra cosa importante que se tiene que ver y que es un impacto en el comercio es todo lo relacionado a las nuevas tecnologías, ¿no? El comercio en línea es algo que se practicaba o se practica acá en Europa, sobre todo las grandes empresas tienen sus plataformas muy bien desarrolladas, sus tiendas virtuales, boutiques, etc. Pero se ha encontrado una fragilidad para todos aquellos minoristas, ¿no? Las empresas, las pequeñas y medianas empresas, y muy especialmente los independientes, quienes de la noche a la mañana han tenido que verse en el uso de estas nuevas tecnologías para poder sobrevivir. Por otro lado, hemos encontrado también una demanda bastante prudente de la población en general hacia los bienes esenciales, es decir, el sector de alimentos, ¿no? Y con el sector de alimentos hablamos especialmente el sector de los grandes supermercados, ¿no? Donde el tema de los grandes almacenes, donde habían alimentos, donde no había ese tema de ir a supermercados y estar estoqueándose productos y todo eso, salvo el pánico que se dio a los inicios, ¿no? Por otro lado, esto ha favorecido también a los productores locales, ¿no? En el aspecto que ha habido un sobrestock de la parte de ellos,
Parece que se ha desconectado de repente el internet. De repente el internet le ha fallado. Sí, parece que Sí, parece que se ha desconectado. Las disculpas del caso, pues seguro que en un momento, porque estaba muy interesante todo este resumen que nos está haciendo Estrella, pero para no perder el tiempo, digamos, en esta ventana, quisiera darle el pase a José, ¿no? Que nos gustaría aprovechar que estamos justamente hablando de este tema para preguntarle a los demás delegados cómo es la situación. Perdón, le damos, ahorita tenemos el punto de José, ¿no? Para darte el espacio. Sí, exacto. Se me escucha, ¿no? Sí, porque no se logra conectar, a ver, vamos a preguntarle un minuto. Sí, no se da. Sí se ve la presentación, ¿no? Sí. Sí, Vale. sí, sí. José nos va a hablar sobre el tema laboral en España. Así que te damos la palabra, José. Vale, muchas gracias. Bueno, la situación laboral con España es similar con todos los países, ¿no? Crisis global, a nivel de Estado, cierre de negocios, la familia con menores ingresos. ERTE, se da muchos, el gobierno ha dado la opción de que las empresas efectúen el ERTE, que es un despido temporal, pero la ventaja es que esas personas reciben un subsidio del Estado, ¿sí? Bueno, también ha habido despido de personal, pocas oportunidades de trabajo actualmente para cambiar o se queda sin trabajo uno. Y lógicamente ahí el efecto sectorial, por ejemplo, el tema de farmacias sigue trabajando igual, alimentación, pues mucho más, porque ahora la gente ya no va a restaurantes, la gente tiene que comprar en supermercados. Pues hay sectores que pues ha tenido, inclusive ha aumentado sus ingresos, ¿no? En general se han paralizado proyectos, ¿no? En general, ¿no? Mi experiencia, el tema laboral, yo como comenté estoy en Lima trabajando, pero yo estoy trabajando actualmente en remoto. Estoy haciendo un proyecto internacional en tema de SAP. Estoy haciendo un proyecto que los usuarios finales están en UK, la gestión de proyectos está en Madrid, mi consultor con el que yo coordino el tema de las interfaces que realizo entre SAP y otros sistemas está en Barcelona, mi programador está en Granada, y yo estoy en Lima. Pues yo feliz acá. Y trabajando bien, sin problema. La diferencia horaria, pues yo hace 2 semanas tuve como 1 o 2 semanas trabajando en horario inglés porque tenemos que hacer unas pruebas de UAT, de entrega de interfaces, probar con los usuarios el software. Me tuve que levantar a las 3 de la mañana. Bueno, no pasa nada. Pero yo normalmente me levanto a las 6 de la mañana, que es la 1 de la tarde en España, y trabajo 8, 9, 10, 11, bueno, las horas que me faltan. Continuas reuniones por Webex, por Teams, comunicación en español e inglés. Ya capté el acento inglés, que es un poco diferente del americano, un poco más, pero bueno, bien. El problema es que acá en España, pues las casas son más pequeñas, acá tengo más espacio, acá vivo en una casa, en Madrid vivo en un departamento pequeño, entonces tengo más espacio, mi hermano vive, acá las salas son más grandes, entonces puedo, pero lógicamente hay más ruido, ¿no? Estas son las herramientas que utilizo normalmente, y bueno, realmente, yo personalmente, yo creo que estoy trabajando más horas. Bueno, lógicamente el tema de responsabilidad, yo tengo que cumplir los emails, no me controlan exactamente que no me pueda levantar el sitio, pero realmente tengo que cumplir el trabajo, ¿no? Inicialmente, como acá en Lima hubo la cuarentena más estricta, yo pues me dediqué a hacer formación online, ¿no? Hay días que los hombres no podían salir, las mujeres sí, pues yo en casa estudiando. Aproveché, justo tengo una herramienta de SAT y cosas que me interesaban y aproveché y la verdad que avancé, ¿no? En ese aspecto. Ventajas del trabajo remoto. Supongo que todos estamos familiarizados, pero lo vamos a comentar rápidamente. Que te puedes organizar, lo puedes compaginar con temas personales. En mi caso personal, yo tengo mayor integración personal, familiar. Tengo mis hermanos tiempo que no tengo la oportunidad de hablar con ellos más tiempo, de compartir. Lógicamente, es una responsabilidad personal de cada uno. Pero hay empresas que están preparadas y empresas que no están preparadas. En mi caso, trabajo con una multinacional que sí está preparada, pero hay empresas que no. Entonces, es un tema negativo en ese aspecto. Hemos pasado de no trabajar online a trabajar 100% online. O sea, realmente el proceso, en algunos casos, en mi caso ya yo trabajaba sin problemas en términos remotos,
pero hay gente que no, que el cambio ha sido brusco. Entonces realmente hay que saber trabajar en remoto en cuanto a la concentración, organización, manejar el tiempo. Lo importante es establecer límites, ¿no? La ventaja es que te ahorro tiempo. Yo me demoro en Madrid 45 minutos en ir a trabajar y volver, una hora y media. Pues acá no. Bueno, la formación no se imprime, no se juntan papeles, y el futuro es que se va a seguir trabajando online. O sea, eso no va a cambiar. Temas negativos, efecto de la integración. O sea, hay gente que dice que tiene reuniones de brainstorming o interacción y pierde esa. Yo diría que sí puede haber, pero digamos, no sé, si quieres sacar un producto nuevo y dar un nuevo producto, que juntas a las personas y entre todos idean, en un lugar que estén sin distracciones, pues eso es un poco complicado, ¿no? La gente piensa que está trabajando más horas. Y la gente piensa que también le falta movilidad física, no hace deporte. Yo, por ejemplo, en España, hay empresas que tienen 2 horas para comer. Entonces yo de 1 a 3 me iba a un gimnasio. Me iba a un gimnasio, volvía y seguía trabajando. Bueno, dependiendo del proyecto, ¿no? Entonces hay mucha gente que al mediodía hace deporte, ejercicio, y bueno. La diferencia es que en Madrid, bueno, en España en general, los pisos son pequeños, la gente me comenta, porque yo realmente, todas estas ideas que estoy comentando, yo antes me comuniqué con mis compañeros de la Católica que viven en España, y pues hubo emails y yo recibí el feedback de ellos también, ¿no? Que mucha gente usa la mesa de la sala para estudiar y trabajar y comer, ¿no? Problemas de comunicación, de ruidos, interrupciones. Hay gente que dice que tiene problemas quizás de concentración, pero bueno, son casos puntuales, ¿no? Puede bajar la productividad también. Y el problema es esto, ¿cómo conciliar el trabajo de la vida familiar e hijos? Claro, se han cerrado los colegios, imagínate que trabaja, tu esposa también trabaja, no puede trabajar los dos a la vez para cuidar a los niños. Entonces lo que han hecho algunos, pues la mujer trabaja por la mañana y el hombre por la tarde, ¿no? Y hablan con la empresa. Manejar el estado anímico, lógicamente el tema del virus es un tema complicado y mucha gente pues le afecta el ánimo. Y hay mucha gente que no está contenta de trabajar. Yo tengo un hermano que vive en Finlandia, tengo una prima que vive en Bélgica, prima en Canadá, hablando con ellos, y dice que mucha gente cuando ha vuelto de trabajar quieren volver a la oficina porque realmente sienten que trabajan más. Bueno, estas son las herramientas que todos conocemos de tecnología, ¿no? Bueno, en general ya. Una que no conocías de Moodle, que dice que lo usan los docentes para crear comunidades de aprendizaje. Bueno, esa no la conocía. Un tema importante que yo quiero comentar es el tema de la desconexión digital. Yo trabajo en una multinacional del grupo Deutsche Telekom de Alemania, justamente que tiene su sede en Madrid, y justamente hace 2 días recibí una información de la desconexión digital. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente, por las condiciones de trabajo y el modelo de trabajo, nos puede generar un riesgo para la salud, ¿no? El tema de trabajar en remoto. Que mucha gente no tiene claro la frontera entre el tiempo de trabajo y el tiempo del descanso. Y en España se hizo una encuesta y el 46% dijo de que tiene la sensación de no poder dejar de trabajar. Claro, es que realmente no hemos tenido esta formación. Y encima con familia en la casa, se complica. Entonces, realmente en España es un derecho. La desconexión digital es un derecho del trabajador. Pero la empresa tiene que establecer una política, dar comunicaciones, y lo importante es garantizar el respeto en tiempo de descanso, permisos y vacaciones. Si estás de vacaciones, no te pueden llamar para que trabajes porque estás de vacaciones, ¿no? Pero bueno, eso ahora lo voy a comentar. Respeto a la intimidad personal en el familiar. Bueno, en mi experiencia personal, yo estaba acá el mes que estuve de vacaciones en Perú, me llamaron y tuve que conectarme y tal, pero bueno, porque como hay cosas que yo soy, digamos, experto en cosas puntuales, si no resuelvo yo, pues nadie lo resuelve, pero bueno. Ejemplo de medidas prácticas. Por ejemplo, reuniones dentro del horario de trabajo. Reunión a las 7 de la noche. Digamos que no. Yo estuve, por ejemplo, y cada país tiene sus diferencias. En Alemania, entras a las 8 y sales a las 5. Bueno, ahora me va a confirmar, pero yo estaba en Alemania también, a las 5 te vas a tu casa, y te echan, mejor dicho. En España no, en España te puedes quedar hasta las 10 de la noche y todos felices y contentos. O sea, es derecho a que si estás fuera de horario, pues no contestes el WhatsApp, cosas. El email, si te vas de vacaciones, pues pones el mensaje fuera de oficina. Así es. José, te queda 1 minuto. Sí, ya estoy por acabar. La formación, lógicamente, la empresa tiene que formar para que se usen las herramientas tecnológicas, de reducir el riesgo de fatiga y también riesgos psicosociales.
y lógicamente la empresa no debe tomar, si tú no contestas tal porque está de vacaciones, no debe haber medidas disciplinarias. Y lo más importante que todos nos pasa es que, claro, pero el jefe al final te llama y hace lo que te dice, pero realmente debe haber formación para los mandos superiores, ¿no? Y lógicamente esto es en general, pero si en caso de fuerza mayor o perjuicio de negocio, pues esto no se usa, tú tienes que contestar y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, José. Le damos, Estrella, ¿te has logrado ya conectar? Entonces, te quedas 5 minutos. Si quieres, continuamos. No, ¿está conectada? Bueno, parece que no, bueno, para ir avanzando. A ver, muchas gracias, José, la verdad que muy interesante y muy reales todos tus comentarios. Si bien estamos identificando, hasta aquí hemos visto estos temas. A ver, Alemania nos ha comentado sobre el pronóstico que se tiene en el país, Bélgica nos estaba comentando sobre el tema del comercio en Europa, España, a través de José, en el tema laboral y todos los sistemas remotos que hoy han venido a quedarse, y nos faltaba el tema cultural. Por eso quería pasarle la palabra a nuestra delegada de Francia, Patricia Ríos, que nos comente de este tema. Gracias. Bueno, gracias a ti. Pues el sector cultural en sí, sabiendo que Francia es un país que vive prácticamente del turismo, es un país que recibe, el año pasado recibió 94 millones de visitantes extranjeros, lo cual hizo aproximadamente una entrada de 56 millones de euros. Y bueno, las autoridades, el Ministerio del Turismo francés había previsto para el 2020 llegar a la cifra de 100 millones de visitantes extranjeros, lo cual, vista la situación actual, pues será imposible de realizar. Y bueno, en lo que queda del año, los pocos meses que nos quedan del año después del verano, atraer al turismo internacional será un poquito complejo, me imagino. Habrá mucho temor y mucha aprensión de los visitantes extranjeros de venir a Francia. Así que bueno, vamos a ver cómo sucede en los meses siguientes, pero en sí, pues sí, el turismo está muy afectado, también sabiendo que 2 millones de personas viven del trabajo del turismo, y en ese momento, pues con este sector en paro, son 2 millones de personas que se encuentran a la expectativa de saber cuándo podrán retomar sus trabajos. Y bueno, felizmente el lado positivo dentro de todo es que el Estado francés está subvencionando muchas empresas turísticas. Pues prácticamente todo el sector turismo está siendo subvencionado por Francia, por el gobierno francés, y de esta manera los 2 millones de trabajadores que están en paro están recibiendo sus salarios, no la totalidad, pero al menos un 80%, 80% del salario neto están recibiéndolo. Entonces, hasta que la situación retome la normalidad, bueno, que llegamos a una nueva normalidad. Entonces, dentro de todo lo que está sucediendo, pues el lado positivo es que los trabajadores del sector turismo estamos todavía recibiendo nuestros salarios y tenemos la seguridad de retomar nuestros trabajos cuando la situación pues se mejore y nuevamente se pueda abrir el sector turismo y todo lo que esto implica. Ahora, todo lo que es sitios de interés turístico, cultural, museos, galerías de arte, institutos, todo lo que tenga que ver con el turismo cultural y sitios de interés, pues fue cerrado el 16 de marzo, el día del que inició el confinamiento, y en ese momento no se dio ninguna fecha de reapertura, no se indicó cuándo podríamos retomar todas nuestras actividades laborales. Y hubo en los primeros, bueno, las primeras semanas después del cierre después del confinamiento, el Estado, el gobierno, bueno, el primer ministro, puntualmente el primer ministro indicó que, hablando puntualmente de los museos pequeños podrían reabrir sus sitios, sabiendo que los museos pequeños, pues en ese momento se consideraban aquellos que recibían menos de 5.000 personas
diarias. Entonces, para el caso de París, hay 167 museos, de los cuales museos pequeños pueden considerarse pues casas museos, algunos centros, galerías de arte pequeñas, pero en realidad, bueno, me voy a concentrar en París porque es lo que conozco. Entonces, París recibe, como les he dicho, 94 millones de visitantes extranjeros. En sí, museos pequeños no existen. Todos los museos reciben muchísimos visitantes, entonces aplicar los protocolos de seguridad que estableció que establecieron las autoridades sanitarias fue un poco complejo. Ahora, ¿cuáles fueron los protocolos que ellos exigieron para la reapertura de los pequeños museos? Pues fueron en principio tener un control exhaustivo de la afluencia de visitantes, del número de visitantes. Entonces, controlar el número de visitantes, luego reorganizar los circuitos de visita para evitar que los visitantes, evitar aglomeraciones de visitantes y evitar que entre los visitantes se crucen o hayan espacios donde se junten numerosas personas a la vez. Entonces, eso implica para muchos museos la reorganización de los circuitos de visita. Luego el Estado también exigió que los museos establecieran barreras que pudieran separar a los visitantes de los trabajadores, ¿no? Barreras físicas, digamos, barreras que evitaran la interacción para proteger tanto a los visitantes como a los trabajadores, ¿no? Y finalmente el Estado también exigió que los museos hicieran una inversión importante en la higiene y la limpieza de todos los espacios públicos, por así decirlo. Entonces esto implica realmente una inversión fuerte en todo lo que corresponde a tener los espacios totalmente desinfectados en permanencia, proveer de gel antibacterial a la entrada de cada establecimiento, quizás dar máscaras para que los visitantes entraran protegidos. El uso de máscaras fue obligatorio, ha sido dado obligatorio para todo espacio público aquí en Francia. Entonces, la inversión para poder mantener para poder estar a la altura de los protocolos exigidos por el Estado es fuerte, realmente es muy fuerte para las entidades culturales. Entonces, cuando el Estado indicó que aquellos pequeños museos que cumplían estos requisitos, podían abrir el 11 de mayo, a las finales solamente un museo pudo reunir todos los requisitos y presentó su demanda de apertura para el 11 de mayo. Este museo es solamente uno de los 167 museos en París, es el Museo de la Ilusión Óptica, que realmente es un museo pequeño, más o menos desconocido, pero que lamentablemente cuando presentó su demanda de reapertura, la prefectura de París decidió no concederle esta demanda, no aceptó su demanda de apertura porque consideró que finalmente no cumplía con los requisitos. Entonces, con esto ya estamos viendo que estar a la altura de las exigencias sanitarias para la protección tanto de trabajadores como de visitantes es realmente complicado y es una situación que va a tomar quizás mucho más tiempo para que todos los museos encuentren la manera de volver a abrir sus puertas, dando la seguridad total a los visitantes y sobre todo a los trabajadores. Ahora, eso fue para los pequeños museos. Para los grandes museos, bueno, como el Museo del Louvre, como el Castillo de Versalles, como el Museo d'Orsay en París o en la región parisina, pues el Estado no dio ninguna fecha de apertura, simplemente decidieron cerrarlos hasta nuevo aviso. Ahora, solamente para darles un ejemplo, en el Museo del Louvre donde trabajo actualmente, pues en la temporada alta, que normalmente en esta época ya estamos en temporada alta, pues el museo puede recibir hasta 50.000 visitantes diarios. Y de los 50.000 visitantes diarios, 27.000 se van a concentrar frente al cuadro de la Mona Lisa. Entonces, ¿cómo puede hacer un museo para manejar una afluencia de 27.000 personas en una sala confinada y cerrada? Es muy complejo. Entonces, debido a esta complejidad, el Museo del Louvre pues, ha decidido ser cauteloso y esperar a cumplir con todas las normas para abrir con seguridad y facilitar, evitar la propagación del virus, ¿no? Porque justamente las autoridades sanitarias
consideran que los grandes museos, los grandes espacios culturales si son un foco o son potencialmente un foco de gran contagio y gran circulación del virus. Entonces, por eso, bueno, los grandes museos están siendo cautelosos y están todavía elaborando y pensando en los planes que van a dar a cabo, que van a llevar a cabo para asegurar que los visitantes estén tranquilos y no haya ningún peligro. Ahora también hay que saber que en el Louvre hay más o menos 2.000 trabajadores, que es un número enorme diariamente que se encuentra compartiendo los mismos espacios. Entonces también otorgar a estos trabajadores, 2.000 trabajadores, que trabajan en diferentes sectores, sean el personal de seguridad, los restauradores, el personal técnico, el personal administrativo, el personal de atención al público, etc. Entonces, todo este personal también necesita las condiciones básicas, elementales de seguridad y que los protocolos sean respetados para que todos podamos retomar nuestros trabajos. Entonces, en ese sentido, pues hasta el momento no tenemos lamentablemente una fecha de reapertura. Ningún museo en París está abierto y no están todavía ni siquiera en la previsión de abrir en el mes que viene. Quizás ya hay voces que indican que probablemente puedan abrir hacia mediados de julio. Y bueno, hay otras voces que también se inclinan por una apertura en septiembre. Entonces, bueno, es una cuestión que todavía no tenemos la visibilidad en este momento y esperamos. Sí. ¿Perdón? No, sí. Hay que esperar, digo. Sí. Exactamente, estamos a la espera. Luego, bueno, actualmente como ya les había... Patricia, perdón, ¿te sí, perdón. Me apuro, ok. Entonces, bueno, en este momento pues nos encontramos, como les había dicho, en el desconfinamiento progresivo. Entonces, la próxima semana, si todo va bien y si las zonas verdes les había pues no manifiestan un incremento en la circulación del virus, pues las zonas verdes podrán abrir sus museos o sus sitios turísticos, y es sobre todo que el Estado quiere promover el turismo francés para los franceses, porque va a ser muy difícil. El Ministerio de Turismo quiere promover el turismo francés para los franceses y van a tratar de abrir todos los sitios culturales y los museos que se puedan en las zonas verdes, mientras que en las zonas rojas, como París, pues tenemos que esperar todavía a ver cómo pasa la situación. Sí. Gracias. Excelente, Patricia, no, todo muy bien. Yo creo que está siendo larga este webinar, lo habíamos previsto, pero yo creo que son temas súper interesantes. Tenemos a Estrella, no sé si ya puedes cerrar, te quedan unos minutos. Sí, claro, por supuesto. Comparto Estrella, la pantalla. gracias. Vale. Sí. Ahí está. Bueno, en verdad ya estaba prácticamente terminando. Estábamos hablando sobre el tema del comercio en línea, el cual estaba desarrollado para todo lo que son las grandes empresas. Pero que existía una realidad para el tema de los minoristas, las pequeñas y medianas empresas y el tema de los independientes. Habíamos hablado también sobre la demanda, una demanda prudente que se ha observado de los bienes y servicios esenciales, especialmente en el sector de alimentación, sector de salud y higiene, pero sin embargo hay otros sectores que han sido fuertemente afectados, como es el caso del sector de textil, la moda, Horeca, que es restaurantes y cafés, obviamente el turismo, tal como lo estaba mencionando Patricia, un turismo que se va a realizar prácticamente cada uno en su propio país, y el tema de la cultura, que es uno de los sectores que es fuertemente golpeado. En el tema de los almacenes, pues tenemos un desafío, tenemos todavía almacenes que se encuentran llenos, no hay todavía el 100% la flota de transporte que pueda realizar las distribuciones, así como también no hay el personal que pueda hacer todo el registro y conteo. Hay clientes que tienen esperando la mercadería, hay clientes que todavía no pueden recoger la mercadería, entonces todavía todo algo a ver. Y se está pensando justamente en el desarrollo de soluciones, ¿no?, que sean posibles para todos estos pequeños obstáculos que se están dando actualmente en la cadena de suministros, y sobre todo que respeten todas las medidas de seguridad dentro de esos espacios. El manejo del espacio realmente es un tema que es
que es bastante importante para poder cumplir con las distancias adecuadas que se exigen. No solamente en tema de almacenes, sino en general en temas de las empresas que han abierto y todo. Luego, tenemos también todo lo que es la gestión a nivel Europa para evitar justamente el cierre de todas las pequeñas y medianas empresas, debido a todos estos meses que ha habido el descenso en el comercio y la producción. Una cosa muy interesante también que quería mencionar es la reconversión de las empresas, ¿no? Que de ciertas empresas que han decidido, ok, mi producción se para, pero tengo la manera de poder tener la infraestructura, tengo de algunos materiales que me pueden servir, y entonces trato de reorientarme hacia otras cosas. Por ejemplo, una cosa clara, no había gel, no había gel acá en Bélgica, había las destileras, las grandes destileras que se han reorientado, y actualmente tenemos gel para que sea distribuido a un precio adecuado. Igualmente con el tema de las mascarillas, que no había las empresas, o el tema de las viseras, muchas empresas se han reconvertido. A nivel Europa, tal como lo había mencionado Lilian, se está discutiendo una serie de medidas de reactivación, específicamente a las políticas comerciales que se han visto bastante afectadas, ¿no? Y aparte todo un financiamiento para reactivar todas las inversiones necesarias que puedan dar un adecuado entorno a todo lo que es la gestión de las empresas, ¿no? Y el comercio entre sí. Ahora, ¿qué sucede con el tema del comercio B2B, el comercio B2C? Ahí les podría contar un poco con relación a mi experiencia, ¿no? Es todo un desafío. Normalmente, todo ese tipo de comercio, especialmente el B2B, se lleva a cabo a través de los denominados viajes de negocios, misiones comerciales, las ferias internacionales, en el cual se crean plataformas en el que la gente se encuentra, muestra las nuevas novedades, tecnología, hace intercambios. El hecho de estar juntos es lo que da la confianza para el cierre de los grandes negocios. Y todas las agencias de promoción, ¿no? De promoción de los diferentes países, tienen una agenda de todos estos tipos de actividades y eventos ya establecidas por todo un año, ¿no? Que normalmente son recurrentes en cada año, y que tienen un término de preparación de unos 3 a unos 4 meses de organización. Entonces, hasta el último momento, porque todo era una incertidumbre y no se sabía qué iba a hacer, se han mantenido toda esta serie de eventos y se han ido obviamente cancelando uno a uno conforme no se podía salir de este desconfinamiento, ¿no? En los principales países. Entonces, ha quedado la reinvención, ¿no?, de utilizar las plataformas tecnológicas para poder seguir manteniendo ese tipo de contacto comercial B2B. Los grandes clientes han seguido haciendo los pedidos como de costumbre. Las empresas que son mucho más pequeñas han sufrido prácticamente en este tipo de conceptos. Y bueno, también hay un cambio en la concepción del trabajo a distancia, ¿no? Que tal como se había estado mencionando, ya está muy... ya se ha tenido la experiencia aquí de trabajar acá en Europa, ¿no? En el caso preciso de Bélgica, por ejemplo, desde hace muchos años ya los contratos preveían la posibilidad de tener un teletrabajo. Es más, era una parte de negociación entre las ventajas, aparte del salario, qué tipo de ventajas puedo tener. Una de las ventajas es decir, ok, yo quiero hacer teletrabajo, yo quiero trabajar unas solas cuantos días a la semana, y yo me organizo, ¿no? Totalmente regulado, los materiales, en el caso de las laptops, los pagos por el internet y todos dados en común acuerdo por la empresa. Entonces son una experiencia que se ha dado en Bélgica y también en muchos otros países, que ha permitido que esto haya podido avanzar. Yo quisiera terminar, y no con conclusiones, sino más que nada, tal como lo mencionó también Lilia, reflexiones, ¿no? Reflexiones, porque no podemos concluir nada siendo todo muy incierto. Lo único que podemos decir es qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestro continente? De hecho, el actual sistema económico mundial globalizado, vemos que durante los últimos años ha brindado enormes beneficios en lo que es la circulación de bienes, de productos, de personas, de inversiones, y ha dado grandes resultados, pero al mismo tiempo ha implicado riesgos enormes, que lo podemos constatar ahora. Ya en la epidemia del SARS en el 2003,
China ya constituye el 4% de la producción global. Ahora, a la fecha actual es el 16%, es 4 veces más. Vemos que hay una dependencia enorme con China, que lo hemos podido ver en el momento en que se ha paralizado y no hemos podido continuar con los procesos productivos cada uno en sus propios países. Las compañías entonces europeas se han dado cuenta de que es un riesgo total el que ha venido tomando. Y se replantea quizá, ¿no? Hay varios comentarios de varios economistas, es que ha sido apropiado realmente que partes de las producciones estratégicas, de servicios esenciales, hayan sido deslocalizadas, y que quizá de repente hay una reflexión a ver si es que en el mercado local no puede ser posible de poder al menos asegurar este tipo de producción, ¿no? Y también una cosa... Estamos un poquito en tiempo en contra, Estrella. Así es. Bueno, eso es más que nada la reflexión. Gracias. Sí, lamento porque de verdad que tenemos tema para mucho más. De verdad felicitar a todos los expositores. Solamente fijo unas cuantas ideas porque las preguntas van a... Agradeceré que ya el taller era hasta las 2, este webinar, perdón. Podremos extenderlo 10 minutos, quizás un poquito más, pero las respuestas también que sean muy precisas. Solamente quizás como un resumen para que las preguntas que he visto que hay muchísimas, veremos la forma de poder atenderlas quizás después. Vamos a ver, a pensar un mecanismo. Yo creo que claramente ha quedado que Alemania, si bien tiene un porcentaje bajo del PBI, que lo ha explicado Lilia, yo creo que está en un promedio positivo a la perspectiva de otros países. Felicito el excelente programa que le llama, según los apuntes, se llama el Escudo de Protección Coronavirus, que identifica muy bien el periodo de tiempo máximo que las empresas podrían soportar estos 6 meses, las corporativas en un 50% quizás, y en más de 60% las minoristas, pero el apoyo económico es significativo e importante, ¿no? Yo creo que todos coincidimos, Lilian, de que una segunda ola sería fatal para todo a nivel mundial, y que yo creo que la mejor experiencia que lo vamos a concluir al final es que esto, como lo estamos coincidiendo todos, se trata de cooperación. En Bélgica, excelente Estrella, la verdad un poco el tema técnico nos cortó, pero yo creo que has retomado muy bien, te agradezco porque yo creo que queda claro que el comercio se está afectado, claramente el primer factor por el transporte, como bien has explicado, ¿no? El transporte y los viajes, etcétera, ¿no? Y todo esto lleva a un desorden y un desajuste que hoy las empresas tratan de reinventarse para poder salir adelante, claramente. Y en el tema laboral, que lo había comentado José, yo creo que ya todos coincidimos también de que esta nueva forma de trabajar en remoto es la que queda, es viable, y además es el aspecto horario lo único que limita, pero salvando ese tema, yo creo que se ha demostrado que esto es posible. Y en el tema cultural, bueno, con mucha pena lo de Francia, que no vamos a poder tener, bueno, también va a estar, que te digo, suscrito a que tampoco hay posibilidad de viajes ni turismo, con lo cual hay que acomodarse para que claramente las visitas tan masivas a los museos es lógico que podía, como decía. Entonces, pasamos de forma breve a las preguntas, a ver si nos podemos extender 10 minutos más, y Emily va a leerlas y agradeceré que sean muy breves las respuestas. Gracias. Dice que en Francia es... ¿Sí, Lilian? Buenas tardes. ¿Perdón? Ok, Emily, sí. Buenas tardes. Leyendo las preguntas, vemos que varios apuntan a lo mismo, que es qué medidas que ha adoptado Europa para combatir la pandemia podemos aplicarlo o se podrían aplicar acá a Perú. Así que vamos a darle unos minutos a cada delegado para que pueda responder esto. Empezamos contigo, Lilian, por favor. Ok. Se me escucha, ¿no? Sí, lo tengo prendido. ¿Qué medidas? Bueno, yo pienso de que Perú, en realidad, por lo que sé, y todos los días hablo con mi familia, ¿no? Perú ha aplicado desde un inicio muchas de las medidas que se han aplicado también en Alemania, ¿no? Sobre todo estas medidas de prevención del distanciamiento social. Es más, en Perú han sido mucho más
estrictas, ¿no? Cuarentena, etcétera, que no ha habido acá, ¿no? Es una pena que bueno, los resultados no son los esperados. José Ángel, es que se me está cruzando, me está entrando otro vídeo, ¿vale? Ahora sí, te escucho, parece que entraba como una radio. Vale, ahora sí te escucho. Ah, ok. Sí, el teléfono sí. Yo creo que se está cruzando con otra. Agradeceré que apaguen sus micros para que pueda ser fluido, por favor. Sí, espérate, ahora lo veo, ahora apago, espérame. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Sí, pero Emily, apaga tú los micros para que no haya interferencias, porque haremos máximo 3 preguntas por tiempo, ¿no? Ya, ok. No, brevemente, yo creo, como dije en un inicio, ¿no? No hay ninguna varita mágica, especialmente en países en donde los problemas estructurales de años, ¿no? Se puedan solucionar en 3 o 6 meses. Nuevamente me reafirmo, yo creo que esta epidemia, sobre todo en Perú, como en muchos otros países, ha puesto de manifiesto cuáles son todos los sectores quebrados que existen en nuestro país, y creo que ahí hay un trabajo a largo plazo en los cuales tiene que trabajar el Perú, y como dije también, espero y estoy segura que no solamente solo, sino también con la cooperación de Europa y en especial de Alemania. Muchas gracias, Lilian. Pasamos con Patricia, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, en mi caso, lo que pienso que ha funcionado o está funcionando en Francia es el confinamiento y el desconfinamiento progresivo regional. En función de las necesidades, en función de la problemática de cada región, el Estado está aplicando medidas más fuertes o menos fuertes, y esto yo creo que está funcionando porque la población de por sí, bueno, que ya está concientizada y que sabe y que conoce ya la gravedad de esta situación, pues acepta de buena manera digamos, el nivel ¿cómo decirlo? El nivel o la gravedad de la situación y las medidas que vienen en función. Entonces yo creo que pues en el Perú hemos visto y todos sabemos que hay zonas, hay departamentos donde la situación es crítica, y el gobierno quizás debería concentrarse en esas zonas y pues dar más o menos libertades a las zonas donde el virus no circula, de la misma manera. Ahora, yo entiendo que las situaciones que vivimos son diferentes y la población tiene una diferente forma de reaccionar, pero yo creo que si van por ahí, si el gobierno va por ahí, quizás la situación sea más manejable y más llevadera para la población, para las diferentes poblaciones que habitan en las diferentes regiones, porque la verdad el confinamiento es muy duro, es muy difícil, sobre todo cuando es una región donde se entiende que el virus no circula de la misma manera que otras, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Patricia. Le damos el pase a Estrella, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, coincido con las dos intervenciones. Yo podría agregar quizá una experiencia que se está haciendo aquí en Bélgica, ya en el periodo de desconfinamiento, justamente para hacer el seguimiento y control de este virus. Nosotros no estamos utilizando, o no se ha generado una plataforma con aplicaciones vía teléfono, debido a múltiples razones, principalmente todo este tema de la protección de datos. La gente acá es muy sensible con el tema de la vida privada, y muchas otras cosas de una tecnología que se tendría que aplicar y que anteriormente no se ha aplicado. Entonces, lo que se ha optado es por lo conocido, ¿no? Por lo conocido, con otro tipo de enfermedades también que han sido contagiosas, y se ha llamado lo que se denomina el tracing, ¿no? El tracing, o que viene a ser una especie de call center, en el cual por regiones en Bélgica, la región norte, centro y sur, cada quien, porque acá hay un problema lingüístico, ¿no? Hay un problema, es un estado multilingüe, tiene sus propias centrales telefónicas, en el cual una vez que un paciente es detectado por las múltiples pruebas que se realiza, es contactado por este call center. Tienen una serie de plataformas, cuestionarios, en el que hacen el seguimiento de las personas que ha visitado, al menos en los últimos 15 días,
y se puede hacer el seguimiento y el contacto a estas personas, guardando obviamente toda la discreción del caso, ¿no? Entonces, de repente podría ser algo, si no hay las plataformas de las aplicaciones, podría ser algo a aplicarse en Perú. Perfecto. Muchas gracias, Estrella, por la intervención. Finalmente, con José Luis Saavedra, por favor. ¿Alavedra? Sí, bueno, mira, en el tema de educación, por ejemplo, yo tengo mis 2 hijos que están en el colegio público en Madrid, pero está en un colegio público bilingüe, es un programa, bueno, que lo tienen muchos colegios. Ellos estudian, pues, por ejemplo, mi hijo que está en secundaria, estudia no sé cuánto, 7, 8 cursos en inglés. Tiene reuniones en inglés, tiene un nivel, ahora mismo tendrá un nivel de inglés B2. Entonces, el modelo educativo es diferente. Ya estaban acostumbrados a trabajar en remoto, se conectaban en una plataforma interna y ya hacían algunas, antes de esto, ya hacían algunos trabajos online. Entonces, claro, el tema educativo para mí es importantísimo, básico en todo país. Entonces, claro, pero es un tema de fondo, es un tema que es un cambio de mucho tiempo, ¿no? El tema de salud, Lilian ha comentado las diferencias entre la disponibilidad de camas UCI, es impresionante la diferencia entre, o sea, para mí España tiene un muy buen sistema de salud, pero claro, comparando con Alemania, Alemania es otro nivel, ¿no? Y comparándolo con Perú, es abismal la inversión, pero claro, es una inversión a largo plazo, ¿no? En cuanto a la reactivación económica, acá, por ejemplo, yo tengo un compañero que trabaja en construcción, tiene una empresa constructora en Lima y quiere construir, pero ¿qué hace? Tiene que seguir los protocolos y el ministerio le tiene que aprobar los protocolos, pero claro, te tiene que aprobar. En España, ¿no? En España dijo, el sector construcción es clave, pues ya, dio luz verde para que comiencen a trabajar. Entonces, yo creo que se puede agilizar algunos procesos. La financiación, las empresas necesitan financiación. He visto que sí, en Perú se están dando tasas importantes, pero claro, lógicamente, Europa tiene muchos más recursos, va a dar una cantidad ingente de dinero para fomentar la reactivación económica. El tema de tecnología, el acceso a Internet debe ser básico. Hay mucha gente que, no sé, creo que 1,y pico millones de estudiantes que no pueden estudiar en Perú porque no tienen acceso a Internet. Entonces, es un tema importante, ¿no? Y el tema también de las fases de desescalada que se echan en España puede servir como ejemplo para que se adapte a la realidad peruana, ¿no? Gracias. Entiendo. Muchas gracias, José Luis. Finalmente, vamos con la última pregunta sobre la situación de contagio con cárceles y hospitales psiquiátricos en el caso de cada una de sus comunidades. Empezamos contigo, José Luis, que ya tienes el micro. Bueno, la salud en España, por ejemplo, es el tema tal, hay mucha cercanía con esto, pero es un sector realmente que no lo tengo muy controlado, pero lógicamente, en cuanto al sistema de salud, lo bueno de España, que el sistema de salud es muy bueno, y entonces los hospitales funcionan bien. Yo, por ejemplo, voy a un médico de cabecera público. Yo un tiempo tuve una salud privada, pero pagaba por las puras, porque realmente el sistema público es mucho mejor. Entonces, de alguna forma, en el tema de urgencias, allá tienes una urgencia, te operan, cueste lo que cueste, pues está cubierto por el Estado. Es una diferencia abismal, lógicamente, que en Perú. Entonces, en general, todo es un sistema de salud completo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Continuamos con Lilian. Vamos a ver. ¿Me escuchan, no? Sí. Sí. Bueno, el caso de muertes o cuál ha sido el caso, la situación en las cárceles y en los hospitales psiquiátricos, acá en realidad no ha habido problemas en esas instituciones, donde sí ha habido un alto número de muertes ha sido en los hogares de mayores. Aquí hay muchas casas de retiros, ¿no? Es como está también organizada la sociedad alemana, ¿no? Es normal que las personas mayores terminen sus últimos años en ese tipo de casas y lamentablemente durante la pandemia han habido casos muy trágicos, ¿no? En donde casas de mayores, de adultos mayores, entró la infección y el número de muertos fue bastante alto. Por eso es que también se tomaron medidas bastante estrictas que hasta cierto punto han sido también muy criticadas porque la decisión que se tomó fue de que no se permitía la visita en estas casas de adultos mayores. Entonces fue tanto un sufrimiento para la familia, para las personas mayores que estaban en estas casas, así como las personas que no podían ver a sus padres, a sus abuelos, ¿no? Eso sí ha sido una problemática.
poco a poco también ya se están flexibilizando y ya están aplicando una serie de medidas de protección, como digo, soluciones bastante innovativas, ¿no? Pero ese ha sido aquí en Alemania uno de los problemas principales. No en cárceles, no en hospitales psiquiátricos. Las condiciones aquí en las cárceles, en los hospitales, sobre todo en los hospitales, no son condiciones críticas, ¿no? Aquí son otros los estándares. Y la diferencia es que se respetan. Entiendo. Muchas gracias, Lilian, por la intervención. Continuamos con Patricia. Pues para el caso de Francia, de las cárceles realmente no tenemos información. Yo no he tenido ninguna información. La prensa no ha rebotado ninguna información con respecto a problemas relacionados por el COVID en estos sitios. Hay información sobre las estrategias que utilizaron en los hospitales psiquiátricos y en las casas de retiro, donde las medidas de confinamiento fueron súper estrictas, no hubo visitas de familiares, 0 visitas de familiares, el personal que trabaja dentro de estas instituciones prácticamente se confinó junto a los pacientes, y justamente lo hicieron de manera voluntaria, pues esta gente trabaja por una vocación, es realmente vocación su trabajo, y se confinaron con los pacientes para evitar traer el virus en sus desplazos a sus domicilios. Entonces, esto fue digamos, esto es lo que llegó a las noticias, ¿no? Que el personal se confinó con los pacientes. Y fue tanto el personal de asistencia, fueron los médicos, fueron el personal que cocina y que prepara los alimentos, todo el personal se confinó con los pacientes, y estuvieron así por los dos meses que duró el confinamiento fuerte en Francia. Y bueno, luego cuando ya las medidas se relajaron, se abrieron un poco, pues ahí ya actualmente ya pueden recibir los pacientes visitas de familiares, pero con protocolos muy, muy estrictos, dentro de los cuales siempre hay una persona que trabaja para la entidad, acompañando a los visitantes, a los familiares, para que respeten los protocolos de distancia y pues cumplan todos los gestos de barrera y todo el protocolo de seguridad y de limpieza y de higiene. Bueno, eso es lo que tengo para Francia. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Continuamos finalmente con Estrella. Sí, sin poder... Sí, con relación a las prisiones, tenía entendido que desde la semana pasada ya se estaban reanudando todas las visitas. Aquí en Bélgica, al igual que en los otros países, no ha habido gran incidencia o algo notorio como puede ser el caso de los asilos de ancianos, pero sí que han tenido un confinamiento de 2 meses. Ahora, viendo un reportaje justamente la semana pasada de las primeras visitas que se realizaron, se ha tenido que reestructurar prácticamente todo el control y el chequeo para poder ir y visitar a una persona ya, empezando por el tema de las medidas sanitarias, el lavado de las manos, el uso de las máscaras, porque va a haber un contacto directo. Lo impresionante era ver la sala, ¿no? La sala que normalmente, de visitas, en la que normalmente habían diversas familias, ahora solamente están espaciadas unas cuantas mesas separadas por un gran vitral, se podría decir, para evitar todo contacto, y solamente unas cuantas mesas, ¿no? Eso es lo que yo he podido observar en el caso de las prisiones, en el caso de los hospitales psiquiátricos. Igualmente, tampoco ha habido, debido a que son pacientes justamente de ese tipo de estado y que están de alguna manera, que muchos de ellos no se han enterado ni percatado prácticamente de la situación, se ha tenido la iniciativa también de que muchas personas del sector médico se han confinado con ellos, ¿no? Se han confinado con ellos para poder evitar que la gente esté saliendo y entrando y poder que estas personas se contagien, ¿no? Lo más duro, viendo las entrevistas de los parientes, era el hecho de no poder ir y visitar, esa ruptura que ha habido con el tema del contacto humano, ¿no? Pero en muchos casos muchos de los pacientes no se daban cuenta, que sí fue en el caso de los asilos de ancianos, ¿no? En el asilo de ancianos, que fueron un foco infeccioso, debido a que había las entradas, las salidas, las visitas, que
por regiones, una región en Bélgica confinó primero los asilos de ancianos y en otras no, entonces hubo todo un problema, y se hablaba inclusive de que muchas de las personas se dejaban morir debido a que faltaba ese contacto humano, ¿no? O sea, que no era tanto por el tema del contagio, sino el hecho de que la persona en sí, debido a la soledad, porque son personas que esperaban a las personas, simplemente se dejaban ir. Y eso era muy triste realmente. Entiendo. Muchas gracias, Estrella. Finalmente le doy pase a la señora Mirta Zamudio para el cierre de esta conferencia. Señora Mirta. Gracias. Bueno, yo creo que todo muy interesante, y los mensajes, como mensaje finales diría que esta crisis, esta pandemia nos ha sorprendido a todos. No todos estamos preparados para hacerle frente, pero la podríamos separar de lo que hemos escuchado y lo que vamos leyendo en 3 etapas, ¿no? La primera quizás ha sido la primera reacción de hacerle frente a esta crisis con medidas de precauciones, de cuidados inmediatos, ¿no? La segunda, ya ver cómo evoluciona esta pandemia y tomar todos los programas de reactivación que ustedes también nos han comentado y que nosotros estamos viviendo aquí en Perú. Y la tercera yo creo que es la más importante porque viene de lo que es el mañana, ¿no? Quizás, como he leído varias preguntas y varios comentarios aquí a nuestros participantes, yo creo que toda crisis, toda amenaza la debemos convertir en una oportunidad. Y debemos ser capaces, como profesionales que somos, y sobre todo de nuestro orgullosa PUC, es que debemos ser capaces de identificar esas nuevas oportunidades que nos da la nueva coyuntura. Y estar, como bien se ha comentado también, reinventándonos o readecuándonos al nuevo normal que hoy le llamamos, ¿no? Por lo tanto, lo más importante es que hoy toca ser solidarios, estar conectados, dar cercanía en la medida que podemos. Yo creo que no solamente a nivel personal, sino a nivel de los países. Yo creo que de esta crisis tenemos que salir fortalecidos para que con la cooperación entre todos podamos hacer frente a futuras crisis, porque esta no será ni la primera ni la última. Entonces yo cierro esta webinar. Tenemos una participación de casi más de 90 personas. La verdad que ha sido larga, pero muy interesante escuchar a cada país, y qué mejor poder compartir entre nosotros, entre nuestra comunidad PUC, este tipo de experiencias. Yo por eso los invito a que sigamos siempre conectados, siempre estamos dando muchos jóvenes de diferentes temas, y sigamos fortaleciendo nuestra comunidad de asociación de egresados. Muchas gracias, Lilian, Patricia, Estrella, José, de verdad encantados de tenerlos en este foro.